Pasan 35 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar de una publicación periódica, Nuestro Pueblo, prensa local de Miraflores de la Sierra, que allá por finales de los años 70 del siglo pasado y durante 10 años estuvo informando a los ciudadanos, a los vecinos de esta localidad, sobre la vida política, la sociedad, la cultura que se generaba en esta localidad serrana, Miraflores de la Sierra. El caso es que se acordarán nuestros oyentes que hace tan solo 2 semanas hablábamos del Foro de la Villa, el segundo Foro de la Villa de Miraflores, que incluyó dentro de una programación de 3 conferencias justamente una charla sobre esta publicación, que en cierto modo también fue un homenaje a todos aquellos que consiguieron sacar adelante en unos momentos ilusionantes de la historia de España, pues esta publicación. Recordemos que se salía de una dictadura y bueno, pues había mucha ilusión por hablar con libertad de diferentes temas y sobre todo pues de mover un poquito la conciencia de la gente. El caso es que hoy estamos con Fernando Jiménez, que formó parte del equipo que redactó y que impulsó esta iniciativa, al que ya vamos a saludar. Fernando Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venirte por aquí, por la radio, para poder hablar contigo en esta sección que tenemos los martes, que es Más que Historias. Ya conocíamos por la entrevista que hicimos al archivero municipal de Miraflores de esta publicación, Nuestro Pueblo. Recordamos que se publicó de 1979 a 1989, ¿verdad? 10 años. 10 años. Intensos, me imagino. Bueno, en esos 10 años ocurrió un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Empezó con un grupo, digamos, de universitarios. Empezaron aquella primera época que llamamos, que fueron los que crearon la asociación y los que crearon la publicación, ¿no? Pues sus tareas de universidad pues les llevó a dejar la asociación y la revista en otras manos, en gente que estaba más en el pueblo, bueno, que tenían más tiempo que ellos, y ahí digamos que fue el florecer de esta asociación y de esta revista. Uh-huh. Hay que decir que, bueno, estamos acostumbrados a ver redacciones, por ejemplo la nuestra, donde es un poco como más ordenadores y tal, pero en aquella época, para sacar adelante esta publicación era muy diferente a lo que se podría tener hoy, ¿no? Había muchas menos posibilidades tecnológicas, pero sí más imaginación para buscar temas y para adaptarlos y para ofrecerlos. Sí, la verdad es que yo me sorprendió bastante, por ejemplo, saber, que no lo sabía, que ellos tenían una casa viejísima, casi abandonada, y esa casa en aquella época se la dejaron gratuitamente a un grupo de jóvenes. Y bueno, yo recuerdo de aquella casa una mesa camilla enorme, redonda, que era la mesa de redacción, la mesa donde se grapaba la revista, porque eran fotocopias, hay que recordar. Empezamos con las Olivetis y acabamos con una máquina eléctrica, y bueno, pues sobre todo la ilusión que aquello despertó en esa gente que, bueno, después de salir de la dictadura, pues estábamos ávidos de cultura y de hacer cosas, ¿no? Y de poder hablar también, sí, de con libertad. Sí. Por cierto, ¿alguna anécdota de cómo funcionaba esta publicación en aquel momento en cuanto a la relación con los políticos? Claro, porque no estaban muy acostumbrados a que hubiera gente que estuviera contando en un medio de comunicación libre sus cuestiones o temas relacionados con el pueblo. Bueno, hay una anécdota que yo no sabía, me enteré el otro día, y que no estoy autorizado a decir quién es la persona, no voy a decir ni su sexo, ¿no? Pero yo sé que el alcalde de aquella época, Maito, el famosísimo Maito, decía: con esta persona nunca, no. A esa persona la tenía verdadero pavor, porque bueno, y era pues una persona incisiva y que no se callaba. Entonces bueno, pues sus dimes, sus diretes, pero era como que la gente estaba esperando, no le importaba pagar las 35 pesetas que empezó costando, estaba esperando con avidez pues esa revista en la que se hablaba pues de muchas cosas, en la que por primera vez en la historia teníamos la transcripción del pleno municipal. El pleno municipal, recordamos a nuestros oyentes, que es donde se debaten y se deciden cuestiones relacionadas con la gestión del municipio, desde presupuestos municipales hasta proyectos que se vayan a hacer, facturaciones que se hagan de iniciativas, y bueno, pues por primera vez se podía tener esa información para poder ofrecérsela a los lectores.
Además de eso, se hablaban de otras muchas cosas en la revista, por ejemplo, por cierto, vamos a decirlas a nuestros oyentes y vamos a mostrarlo en cámara, que te has traído pues una serie de portadas, ¿no? Una publicación con una serie de portadas diferentes que hubo en tiempos. ¿Cuántos números se sacaron de nuestro pueblo? Se sacaron 87 números. Ajá. En ellos, solo en las portadas ya se ve un poco el cambio de, pues eso, de la Olivetti a la eléctrica, ¿no? Gastábamos montones de Tipex. Y bueno, pues una anécdota que contaron el otro día fue que en cierta ocasión fueron a escribir y los ratones habían comido las cintas de la máquina. O sea que... Eso no ocurriría ahora con los ordenadores. No, la rata se come el cable del internet, pero... Evidentemente sería mucho más rápido y mucho más práctico, ¿no? Bueno, vamos a decir que de la importancia de esta revista, de esta publicación en su momento, que era informar a la gente de lo que ocurría en la actualidad, pero también nos puede servir ahora, ¿no? Para, teniendo en cuenta los ejemplares que podemos encontrar en el archivo municipal, ver qué temas se trataban en aquel momento, que con el paso del tiempo esto también ha adquirido, como nos decía Manuel Lafuente, el archivero de Miraflores de la Sierra, del ayuntamiento, pues... Es un valiente y también valioso testigo de cómo era la vida social en el pueblo en aquel entonces. Bueno, pues sí, porque además se recuperaron determinadas actividades que llevaban años sin hacerse, ¿no? Y bueno, temas que tratamos, pues a lo mejor algún tema un poco espinoso sobre algún tema arquitectónico de alguna casa que no se debería haber tirado y se tiró. Sí, siempre había algo ahí, temas. Luego el tema cultural pues también estaba cubierto, siempre había poesía, ¿no? También se recurrió a los poetas locales. Quiero recordar a que se leyó un poema suyo a... Bueno, lo vamos a llamar por su muerte porque no me acuerdo del nombre, creo que era Pinche, que bueno, pues que la verdad es que escribe poemas en los que describe muy bien esa realidad, ¿no? Hay uno que se leyó, que es el Bazar de la Cecilia, que nos cuenta lo que era una tienda de los años 50, ¿no? En los que ahí había de todo. En una tienda, chatarrería, y te podías encontrar desde suelas de zapatilla hasta la venta de huevos, ¿no? Sí. No cuento la historia porque no se entendería aquí, ¿no? Pero bueno... te quiero decir que era un poco todo, ¿no? Lo que iba surgiendo, ¿no? Luego también se hablaba de las actividades que hacía la Asociación Cultural Miraflores, que era el órgano del que dependía. Vamos a hablar de eso, porque nuestro pueblo, esta publicación, esta prensa local mirafloreña en esa década de los años 80, obviamente está íntimamente unida con esa Asociación Cultural Miraflores, que organizaba otras actividades durante el resto del año de tipo cultural, pero que también eran importantes, ¿no? En un pueblo Miraflores entonces que podía tener acceso a la cultura, a la poesía. ¿Qué tipo de actividades se organizaban? Pues mira, lo que a mí más me llamó la atención, que no lo recordaba, porque fue la recuperación de los carnavales, ¿no? Los carnavales en Miraflores, bueno, pues en la época estaban como cultos, ¿no? Se hacía como la fiesta de la primavera, la fiesta... Entonces eran como unos bailes que la gente se disfrazaba, algo que llamaban máscaras, ¿no? Que bueno, pues era un poco como burlesco, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezaron a revitalizarse, y desde entonces se siguen haciendo, ¿no? Aquellos primeros fueron bonitos porque sí la gente mayor participó, ¿no? Con mucha imaginación, y sobre todo disfrazándose como se disfrazaban antaño, ¿no? Luego ya aquello se desbordó y bueno, pues es lo que es hoy en día, una fiesta de carnaval como la hay en cualquier ciudad o en cualquier pueblo de la zona, ¿no? Pero bueno, aquello fue una de las cosas, y lo más importante fue la Semana Cultural. La Semana Cultural constaba de muchas cosas, sobre todo de la Feria del Libro, que volvemos a lo que era antes y lo que es ahora. Antes era bastante complicado, había que hablar con las editoriales, había que recibir los libros, hacer una ficha de cada libro, o sea...
Eso ahora mismo con un ordenador se tardaría una hora. Muchísimo. Y aquella era un verdadero trabajo de chinos, ¿no? Pero también se hicieron, pues no sé, ciclos de conferencias, el aula de la naturaleza, o sea, cogían a los niños de los colegios, que sería impensable, y se los llevaban un día Al entorno natural del pueblo, ¿no? ¿Qué? Al entorno natural del pueblo. No, se los llevaban al retiro, a que vieran el aula de la naturaleza al retiro, ¿no? En fin, también hubo una escuela de jotas, he perdido los papeles, así. Premios de fotografía, según Sí, tengo sí, entendido también, premios de de fotografía, premios literarios. también se literarios. levantaron. Se hicieron muchísimas... ¿Y esto de la radio de Miraflores? bueno, la Radio Miraflores nació en el año 93, pero no tiene nada que ver con... Ujú. Pero sí que participaba gente de la Asociación Cultural Bueno, es Miraflores. que participábamos todos en todo. Esa era la historia. O sea, lo mismo Pero hacíamos muy teatro polifacéticos. hacíamos teatro por la noche, que estábamos alrededor de la mesa grapando la revista, o que íbamos a entrevistar a alguien con nuestro antiguo magnetofón, que era enorme. O sea, esa es otra historia, la de la radio. Es decir, que había cierta efervescencia, ¿no? Debido justamente a esa etapa que empezaba Sí, España claro, es que detrás de la dictadura, después de la No dictadura. había nada, o sea, los ayuntamientos entonces no tenían ningún tipo de programación cultural, y ahora pues bueno, pues ahora lo hacen Que ellos. estamos sacando. Una cuestión, porque como decimos, el pasado, hace 2 fines de semana es cuando se organizó este Foro de la Villa, la segunda edición, donde había 3 charlas, una de ellas era el homenaje a nuestro pueblo. ¿Qué tal fue ese homenaje? Porque también no sé si fue un poco reencuentro de la gente que hacía aquella publicación y también mostrarle lo que era a otro público. Pues la verdad es que la gente luego dijo que fue corto porque duró 1 hora. Pero yo que era un poco consciente de que había gente que llevaba ahí sentada en la silla 2 horas, ¿no? Pero bueno, fue un reencuentro de todas aquellas personas. Fue bonito, porque bueno, aquello no solamente éramos compañeros de una asociación, se descubre que había algo más, ¿no? O sea, había una amistad, una confraternidad, algo que, bueno, que a lo mejor ya no se lleva, ¿no? Pero en aquel momento, y a pesar de que han pasado tantos años, pues sigue estando, ¿no? Se contaron anécdotas, hubo alguien que dijo, yo hacía las portadas, que estaba allí como en tercera fila, le voy a nombrar, Vicente Torrecilla, que hizo muchas portadas y que se nos olvidó hacerle una pregunta el otro día. Y bueno, ya te digo... Las portadas, estoy mirando en este dossier que nos has traído, que muchas veces, algunas veces eran fotos, pero otras veces eran directamente dibujos, ¿no? De la propia que había hecho esta persona. Sí, bueno, esta persona y muchas más. O sea, colaboraba, yo creo que todo el mundo. O sea, nadie decía que no. Bueno, 87 números fueron los que se sacaron de esta publicación. Obviamente ahora ha cambiado mucho los medios de comunicación y tal, pero creo que se habló de sacar un número 88. Sí, yo quise ser un poco malo y entonces con los organizadores les planteé que por qué no intentábamos sacar el número 88. Entonces, bueno, pues yo hablé con el señor alcalde de Miraflores y le dije, ¿tú estarías dispuesto a ayudar? No, a pagar este número 88? Entonces él dijo, sí, de acuerdo. Entonces, bueno, pues yo ya al finalizar el acto les pregunté a todos los participantes si estarían dispuestos a hacer el número 88. Y les comenté que había hablado con el alcalde y que le teníamos financiado. Que se podía ir a hacer algo. Y entonces ellos dijeron que sí, pero que evidentemente tenían el derecho y el deber de estar en contra del alcalde. Cosa que entiendo que sí es lo habitual y lo normal, ¿no? Así que creo que el tercer foro de la villa pues tendrá entre una de sus actividades el número 88 de la revista Nuestro Pueblo. Ajá, bueno, pues otra eso será en abril del año que viene. Efectivamente, 2026. Bueno, pues recordemos, digamos, ha sido un poco conocer más nuestro pueblo, que fue esta publicación, Prensa Local Mirafloreña, que surgió de 1979 a 1989, 10 años intensos en los que un grupo de hombres, mujeres de Miraflores, pues además de participar
participar en la Asociación Cultural Miraflores, pues también quisieron sacar esta publicación en la que se hablaba de política, de sociedad, de sanidad, de cuestiones culturales, de actividades en el pueblo. Y desde luego que la herencia que hemos podido recibir, los que hemos llegado después, es que podemos descubrir muchos aspectos de la villa mirafloreña, pues ahora yendo directamente al archivo municipal, donde hay ejemplares de esta revista. También se puede consultar vía telemática. ¿Vía telemática? Sí, sí. ¿Dónde lo podemos ver? ¿En qué pues ahora me pillas, pero vamos, sí. Podéis preguntar a la biblioteca que Manuel os lo va a explicar todo. Y ahí están los 87 números, que al final conseguimos tenerlos todos, que los podéis ver desde casa. Que además nos contó Manuel Lafuente, el archivero y bibliotecario de Miraflores, que se consiguió tener todos los ejemplares gracias a una vecina, creo que era una familia que los tenía en su casa y que los cedió al ayuntamiento para que todo el mundo lo pueda consultar ya en el futuro. Pues Fernando Jiménez, vecino de Miraflores, que formó parte del equipo que realizó Nuestro Pueblo, muchas gracias por acercaros a esta radio, ¿no?, a este medio de comunicación, para hablarnos de ese otro medio de comunicación que hicisteis hace ya más de 40 años. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y estaremos atentos a la publicación del 88, del número 88, de acuerdo, en un año. Muchas gracias. Hasta la próxima.